Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero compartirte una historia que me gusta y que meditaba en estos días. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y el título de esta predicación se llama Silencio y Misericordia. Silencio y Misericordia. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, va a hablarnos de la historia de un hombre que es el que vamos a ver hoy. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tenemos? Solo vamos a leer vamos a leer otro versículo más, pero para enterarnos de la historia. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, ¿cómo era? Lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, su criada, no sé cómo le llaman hoy, baby sister, ¿no? Algo de eso. Le tomó al bebé de 5 años, al niño de 5 años, y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y el niño quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y ahora quiero que me acompañe a Segunda de Samuel, capítulo número 9, que es el texto que vamos a ver. No lo pierdas, pero quiero solamente que leamos el versículo. Segunda de Samuel 9, versículo 3. Segunda de Samuel 9, versículo 3. Dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y dice: lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel. Y di esta palabra conmigo: Lodebar. En Lodebar. En Lodebar. Mira, esta es la historia de un tal Mefiboset. No sé si has tenido alguna vez la oportunidad de leerla, pero la historia de Mefiboset es que él es hijo de Jonatán y su abuelo era Saúl. Recordáis que Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl realmente no fue elegido por Dios como tal, sino que fue más bien elegido por el pueblo, porque Dios tenía un rey que era David. Y Saúl comienza su ministerio, comienza su reinado bien, pero a medida que va pasando el tiempo, él empieza a hacer cosas en desorden, empieza a hacer cosas más por él mismo que por Dios. Y llega un momento en que Dios dice que lo saca, lo quita del reino. Le dice: ya no vas a ser tú el rey, sino que el rey va a ser David. A partir de ese momento, Saúl intenta por todos los medios volver a tener el control del reino, pero todo se le va de las manos. Y llega un día que es trágico para la casa de Saúl. Tú piensas, Saúl es un rey, Saúl vive en el palacio. Y hay un día muy trágico, y es que ese día muere Saúl. Pero no solo muere Saúl, sino que muere también el heredero, que era Jonatán. En el mismo lugar, en el mismo momento, mueren los dos. Y esto, claro, es un boom. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo se quedaba sin rey, a partir de ese momento ocurrían dos cosas. Primero, que los enemigos venían para intentar conquistar la tierra, pero también otra cosa que hacían era matar al siguiente de la descendencia, para que así se cortase como el linaje. Es una forma también de manifestar autoridad, de manifestar que terminó ese pueblo, ¿no? Y entonces aparece un hombre que se llama Jezreel y dice que llegó a la casa de Saúl y da la noticia. Tú imagínate ese día, ¿no? El niño de 5 años jugando allí en la casa, y este hombre, yo me imagino que ni tocaría la puerta, golpearía la puerta, abriría la puerta y diría: Saúl ha muerto. Y no solo Saúl ha muerto, sino Jonatán también ha muerto. Y en ese momento todo el mundo, estoy seguro que se puso nervioso. Empezó a preguntarse: ¿ahora qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Pero la primera cosa que piensan es: protejamos al siguiente rey. Y entonces esa nodriza, esa mujer, con toda la buena intención seguramente, coge al niño y sale corriendo. Yo me imagino a las montañas. Pero a medida que va corriendo, no sabemos por qué ni cómo, pero de estas cosas que son tristes, dice que se le cae el niño. Y entonces el niño queda lisiado de los pies.
A partir de ese momento, ese niño queda marcado porque no puede caminar. Hoy día, si un niño no puede caminar, pues dentro de lo que cabe, algo se puede hacer. Ayer estábamos nosotros en Málaga y yo vi un hombre que tenía una pierna de hierro. Y yo veía a ese hombre, claro, uno dice, no tiene pierna, pero ese hombre estaba haciendo una vida. Una vida normal y corriente. Voy a intentar no gritar, porque si no. Una vida normal y corriente. Pero en aquellos tiempos eso no era posible. No es una silla de ruedas, no hay unas muletas, no hay... Buscarían la forma, pero no era fácil. Y este muchacho acaba en un lugar que se llama Lodebar. Allí, perdido en ese lugar. Y yo quiero que podamos un poquito analizar esto. Si te fijas, algo que yo pienso y que de alguna forma toda esta semana ha estado en mi cabeza también es la situación de Valencia. ¿Cuántos hemos estado pendientes de esta situación de Valencia? Nosotros pues tenemos amigos también pastores que están allí en ese lugar. Pero una de las cosas que yo pensaba es cómo te puede cambiar la vida de un momento a otro. En Valencia hay gente que tiene trabajo, hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene casa, hay gente que tiene, pues como tú y como yo. Pero de un momento a otro todo eso ha quedado en un segundo plano. Nadie se pone a pensar si tengo en casa ciertas cosas de, yo qué sé, de tecnología, de vasijas, no, lo único que piensa es salvar tu vida, salvar tu familia y te enfoca en lo más importante. Pero algo que yo pensaba es que de un momento a otro, y algo que tú y yo no podemos perder de vista, es que la vida nos puede cambiar. De un momento a otro tu vida puede cambiar. La Biblia dice que nosotros podemos hacer los planes que queramos en el futuro, pero nuestra vida también, dice, es como la neblina. Y algo que nos invita el libro de Santiago es a decir, si Dios quiere, iremos a ese lugar, haremos negocio y tal. Porque la vida te puede cambiar en cualquier momento. Y esta historia que vemos aquí es una historia trágica, pero una historia que de repente, de la noche a la mañana, cambia totalmente. Seguramente la casa de Saúl era una casa alegre, era una casa donde había de todo, donde tenían bienestar. Y de un momento a otro la casa se convierte en una casa que quizá era de alegría, en una casa de tristeza. Lo que era una casa de buena comida, de banquete, de gozo, quizá se convierte en una casa de luto en un momento determinado. En cuestión de momentos, de segundos, la casa de Saúl se convierte de un lugar de vida a un lugar de muerte. Y Mefiboset, si te fijas, pasa de tener una vida sana a tener una vida enferma. Pasa de una vida en palacio a vivir una vida en el desierto, porque Lodebar tenía que ver con el desierto. De una vida de comunidad, donde tenía seguramente criados, compañeros, amistades, a una vida en soledad. Y fíjate qué curioso que nada de esto fue culpa de Mefiboset. Y la vida puede cambiar de un momento a otro, como digo. Y ahí, en ese momento, si te fijas, el hombre deja de ser tan hombre. En ese momento, cuando sobreviene algo que no podemos controlar, entonces desaparece el orgullo. Desaparece esa capacidad que a veces decimos que tenemos, ¿no? De arrogancia, de podemos con todo. En ese momento que cambia de repente todo, desaparecen los títulos que puedas tener, desaparece la experiencia, los años de experiencia que puedas tener. En ese momento trágico, lo único que importa es tu vida y quizá las vidas que tiene a tu alrededor. Esa mujer lo primero que pensó en mi vida y la vida de este niño. Todo lo demás en ese momento daba igual, el palacio daba igual, todo daba exactamente igual. Y dice la Biblia que Mefiboset va a este lugar que se llama Lodebar. Y cuando tú miras la palabra Lodebar, a mí me llama la atención porque Lodebar significa lugar desierto. Pero también algo que significa Lodebar es lugar de silencio. Lugar de silencio. Y yo no sé tu experiencia, pero yo creo que todos en algún momento podemos pasar por un Lodebar, por un tiempo de silencio. Un momento donde quizá todo se torna oscuro, sea por una situación u otra,
donde pasamos un tiempo, una etapa en nuestra vida que hay cosas que no entendemos por qué han vivido, las hemos vivido. Hay muchas personas que quizá no son personas malas, pero en su infancia vivieron ciertas experiencias que luego le llevaron a una vida de silencio, a un Lodebar, a un tiempo donde se sentían que no tenían valor sus vidas, donde sintieron que alguien dañó su corazón, donde alguien sintió que dañó su cuerpo, y tú dices, bueno, ¿y yo qué culpa tengo de todo esto? Y lo que podía haber sido una vida alegre, feliz, de disfrute, de compartir, se convierte en una vida de soledad, en una vida de angustia, en una vida de limitación, en un Lodebar. Y sí, hay cosas, como hemos venido diciendo alguna vez, que son consecuencias nuestras. Pero fíjate, Mefiboset no era consecuencia de él. Mefiboset tenía 5 años. Y cuando uno vive ese Lodebar, una situación que quizás no puede prever, que no puede controlar, que no puede manejar en su vida, es como que nos damos cuenta de la limitación tan grande que tenemos. Y nos damos cuenta de que necesitamos inclusive ayuda en momentos así. Fíjate que la Biblia nunca nos dice, si tú investigas, la actitud de Mefiboset frente a esta situación. Pero yo estoy seguro que Mefiboset no estaba contento. Seguramente tendría motivos para quejarse, como quizás tú muchas veces te has quejado, o yo me he quejado también, ¿no? Y cuando el ser humano vive situaciones, vive realidades que quizás no las espera, situaciones que quizás le afectan y a lo mejor, como digo, no son consecuencias de lo que uno hace, sino que vienen de repente, como esta situación de Valencia, o como cualquier una situación que tú hayas podido vivir en tu vida, de enfermedad o de lo que sea. Uno empieza a hacerse preguntas y puede empezar a decir esta frase, ¿no? Que quizá mucha gente en la calle también la dice: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? O dice: ¿cómo puede haber un Dios misericordioso y bondadoso si permite esto? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta, pero yo estoy seguro que hay mucha gente que cuando pasa por circunstancias se hace este tipo de preguntas. Y hay gente que siente que es como que Dios los dejó caer al suelo y ser golpeados. Yo te digo, Mefiboset no dice la historia que él se quejara ni reprochara, pero yo estoy seguro que seguramente él dijo: Señor, ¿por qué ese día me dejaste caer al suelo? ¿Por qué ese día tuvo que marcar toda mi historia? ¿Por qué ese día tuve que sufrir esto o lo otro? Y muchos de los momentos difíciles hacen que gente levanten el puño contra Dios. Muchos de los momentos difíciles hacen que la gente pierda la fe, aunque lleven toda la vida incluso en la iglesia. Y cuando llega el sufrimiento profundo, el dolor, uno puede llegar a pensar esto: Dios me ha dejado caer. Y algo que yo veo en la Biblia, y que de alguna forma quiero ayudarte a poder entender esto también, es que la Biblia es consciente de la realidad del ser humano y no tiene miedo de hablar de las emociones, no tiene miedo de hablar del sufrimiento, no tiene miedo de hablar del dolor. Hay un libro muy interesante que no sé si tú lo has leído, pero es la historia de Job. Y tú puedes ver ahí, inclusive, cómo Job pierde todo lo que tenía. Y yo hay momentos que digo, bueno, tú puedes perder tu casa, puedes perder tu ganado, puedes perder tu coche, pero cuando pierdes tus hijos como los perdió Job, eso no es algo fácil eso no se repone así como así. Pero la Biblia no esconde nunca el dolor del ser humano. La Biblia no dice, bueno, esto lo vamos a evitar para generar. No. La Biblia habla del dolor. La Biblia habla del sufrimiento. La Biblia habla de la angustia. Ahí tienes el Salmo 40, por ejemplo. Dice que estaba en el pozo de la desesperación. Pero no solamente la Biblia habla del dolor, que esto es una realidad del ser humano, sino que Dios mismo lo que hizo fue identificarse con tu dolor y mi dolor. Y esto hay gente que lo olvida. Y es que Dios también sufrió. Hay un texto que yo a veces mi cabeza explota, y es cuando Jesús en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y esto es un salmo, Salmo 22 creo que es. Pero ahí Dios, o sea, Jesús mismo está expresando todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento. Y algo que tú y yo tenemos que entender es que a pesar de que podamos vivir en este mundo donde hay sufrimiento, donde hay dolor, el deseo de Dios no es que suframos. El deseo de Dios no es que nos vaya mal. El deseo de Dios es que podamos entender que Él nos ama y que Él siempre va a desear lo mejor para nosotros. Pero en medio de lo que hay a día de hoy, algo que yo veo es que Dios se identifica con tu dolor y se identifica con mi dolor. Jesús pasó por tentaciones como pasamos tú y yo, pero también pasó por sufrimientos como podemos pasar tú y yo. La Biblia no se esconde ante la cuestión del sufrimiento. Dios está en medio del sufrimiento. Pero Él ha prometido también que Él nos librará de ese sufrimiento, nos librará de esa angustia, nos librará de ese dolor. Y hermano, si quiero que sepas esto, lo de Bar, ese periodo de silencio, va a estar en algún momento de tu vida. No sé cómo será, no sé cuándo será, pero estoy seguro que todos atravesaremos por ese momento. Quizá lo sienta más cerca de lo que piensa o más lejos, pero hay una cosa muy interesante de la vida de Mefibosét que me encanta, y es que piensa esto: Mefibosét sale del reino, se va a Lodebar, que es un lugar de desierto, es un lugar de soledad, es un lugar de silencio. No hay palabra allí. No sabemos lo que allí haría. Estaba en casa de una familia. Pero hay un momento en la historia que ahora lo vamos a leer. Hay un momento en que alguien llega y le dice estas palabras a Mefibosét. No le dice: Mefibosét, pobrecito, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Lo que le grita es: el rey te llama. Y cuando él dice estas palabras, el rey te llama, esa es una frase de esperanza para la vida de Mefibosét. Es una frase de gozo para la vida de Mefibosét. Es una frase de cambio para la vida de Mefibosét. Y la mejor frase que tú y yo podemos escuchar en medio del caos, en medio del silencio, en medio del dolor es: el rey te llama. Y mira, quiero decirte esto. Y quiero que me acompañe a 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 al 8. Vamos a leerlo entero. 2 Samuel 9, del 1 al 8. Vamos a leer la historia entera. Ahora sí. Porque esta es la segunda parte de Lodebar. Esta es la segunda parte donde David actúa sobre la vida de Mefibosét. Versículo 1 dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y esto es lo que leímos: lisiado de los pies. Pero mira ahora el rey lo que dice. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar. Y vino Mefibosét, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Dice: y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosét. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré, di conmigo, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y mira esta frase: y tú comerás siempre a mi mesa. Tú vas a comer siempre en mi mesa. Este es tu lugar. Tú eres hijo del rey. Pero mira lo que dice ahora Mefibosét. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo? Es decir, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo?
Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervas, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu siervo tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré. Así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Pero mira cómo termina la historia. Parece que todo muy bonito, ¿verdad? Está bien. Y dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Yo, si hubiera escrito la Biblia, hubiera tachado la última frase después de esto y hubiera puesto: porque comía siempre a la mesa del rey, y comieron perdices y fueron felices. Pero el texto no dice eso. El texto dice: porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué curioso que acaba con la mala noticia, ¿no? Con aquello que, oye, ya lo sabemos. Ya lo había pasado mal, no hace falta que se lo deje escrito, ¿no? Y hermano, yo quiero mostrarte algo con la actitud de David, que de alguna forma David es un ejemplo de lo que Dios es con nosotros. Mira, podemos atravesar el momento más difícil de nuestra vida, pero algo que Dios nunca va a hacer es olvidarse de nosotros. Nunca Dios se va a olvidar de ti, ni se va a olvidar de mí. Aun en medio de todo el proceso que puedas pasar, en lo de bar más oscuro, Dios no se va a olvidar de ti, ni se va a olvidar de mí. El rey tiene una promesa de que va a ir a buscarte, de que desea tu restauración, de que desea tu sanidad, de que desea tu bien. Dice la palabra que nosotros todos nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Pero hay una historia muy interesante que dice la Biblia que Dios, bueno, en este ejemplo Jesús dice que deja las 99 por ir a buscar ¿a qué? Aquella que se perdió. Y dice que va, la busca, pero no solamente la encuentra, sino que la carga sobre sus hombros, la lleva, la sana y la deja con el grupo. Y esto nos habla del corazón de Dios. Dios no es alguien que dice: bueno, aquel se me fue, le pasó una tragedia, allí se quedará. Sino que Él ve y Él no olvida y Él cuida de nuestras vidas, independientemente en el lugar que podamos estar. Él sigue mirando y no se olvida de nosotros. Mira, hay un texto muy hermoso en ese Salmo 40 que te leía, 40:17, que dice así. David dice: aunque afligido esté, tú pensarás en mí. Aunque yo esté afligido, tú pensarás en mí. Aunque tú puedas estar viviendo el peor momento de tu vida, recuerda esto: Dios está pensando también en ti. Y algo que vemos en la vida de Mefiboset es que David no solo pensó en Mefiboset, sino que pensó también en Jonatán cuando él dijo estas palabras. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad, estoy leyendo el versículo 7, haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás a mi mesa. Mira, cuando tú lees este texto, estos versículos, hay una cosa muy interesante, y es que hay varias ideas que se repiten. Una de las ideas que se repite es que le dice: tú comerás conmigo a la mesa. Pero hay una cosa también que destaca aquí, no se repite, pero sí destaca, y dice: lo haré por amor de tu padre Jonatán. ¿Por qué dice eso? Porque Jonatán y David habían hecho un pacto. Pero hay una palabra también que se repite, y es la palabra misericordia. Si tú lees la historia, 3 veces se repite esta palabra, misericordia. Cuando hablamos de misericordia, yo no creo realmente que sea una casualidad que David la esté repitiendo constantemente. La palabra misericordia significa el regalo de la bondad y compasión no merecida de Dios. Es una actitud que se mueve a favor del desafortunado. La misericordia es un favor inmerecido
que cuando se otorga, lo recibe como agua en el desierto. Leía una historia que me llamaba la atención, rápidamente te la leo, y dice que una madre solicitó el perdón de su hijo a Napoleón. Y el emperador Napoleón le dijo que era el segundo delito que cometía el hombre y que la justicia exigía que fuese ejecutado. Y esta mujer dijo: yo no pido justicia, pido misericordia. Y entonces Napoleón le dijo: pero señora, no merece misericordia alguna. Y ella respondió: su excelencia, si se la mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que le pido. La misericordia es algo que no merecemos, pero algo que Dios nos regala. Es esa nueva oportunidad, es ese brazo de favor. Y David le dice esto. ¿Por qué? Porque no es solamente, el enfoque no está solamente en Mefiboset, sino en toda la experiencia y la vida que ha tenido Saúl. Porque David piensa esto, David está trayendo a la mesa, a su casa, a alguien que es parte del linaje de aquel que lo quería matar. Pero David dice: yo tengo misericordia contigo. Yo tengo un favor especial contigo. Y le repite esta idea: tú vas a estar sentado a la mesa. Pero también David hace esto por misericordia, por compasión, por amor, por llámalo como quiera. Pero también lo hace por lo que te he dicho antes, porque hay un pacto. Dice la palabra que David hizo un pacto con Jonatán y fue un pacto eterno. Esto lo podemos encontrar, a ver si lo tengo aquí. En 1 Samuel 20:14, ahí lo puedes leer tú. Pero ahí dice que Jonatán hace un pacto con David y saltan todos los obstáculos que tenían que ver con Saúl. Y le dice: yo tengo un pacto contigo y esto será no solamente por tu vida, sino también por tu descendencia. David podía haber dicho: mira, Jonatán está muerto, nadie sabe que yo he hecho este pacto, así que se termina aquí. Sin embargo, lo que David hace es permanecer con ese pacto. Y hermano, esto es lo más increíble. Mira, nosotros, tú y yo, somos como ese Mefiboset. Quizá no estamos lisiados de las piernas, pero sí hemos sufrido. Sí nos hemos alejado de la casa, por lo que sea. Pero algo que Dios hace es que muestra misericordia, pero también Él dice: yo tengo un pacto. Y ese nuevo pacto, dice la palabra, que fue por la sangre de Cristo. Y por medio de Jesucristo es que tú y yo podemos volver a la casa, volver a sentarnos en la mesa, ocupar un lugar que no merecíamos quizá, pero que Él nos ha otorgado. Y hoy Jesús nos habla de esta historia como si Él mismo hubiese sido el que ha hecho, como si fuese Jonatán en ese ejemplo, ¿no? Con un pacto. Dice la Biblia que es un nuevo pacto en su sangre que nos permite la entrada al Padre, aun cuando quizá ni lo merecemos. Fíjate lo que dice, me sorprende, ¿no? Como dice Mefiboset, dice que es como un perro muerto. Él se describe como un perro muerto. Y fíjate que Mefiboset, a pesar de que David le está diciendo: bueno, tú eres del linaje de Jonatán, tú vas a estar aquí, tú eres parte de todo esto, yo te voy a dar todo esto, él se describe como un perro muerto. Es como diciendo: yo no merezco nada de esto. Y muchas veces nuestra identidad, en ese lodebar, en ese camino, en ese proceso, lo perdemos. Y empezamos a vernos como que no valemos nada, como que no servimos nada. Pues yo soy un estúpido, pues yo soy un inútil, pues yo soy un no sé qué. Y empezamos a despreciarnos. Esta sociedad también nos etiqueta. Seguramente a él le dirían, yo qué sé, imagínate el cojo, el pobrecito. Pero él sigue siendo hijo del rey. Y puede ser que hayas vivido el peor proceso de tu vida, puede ser que te hayas sentido súper mal, puede ser que hayas sentido el rechazo de tus padres, puede ser que hayas sentido el mayor dolor, pero tú y yo somos hijos del rey. Y eso no va a cambiar.
La cuestión es si tú aceptas eso o no. Porque lo que el rey, lo que el padre está diciendo es: tú eres mi hijo. Tú vas a estar sentado aquí a mi mesa. No eres uno más. Pero hay una parte aquí que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Y es si decidimos aceptar cosas que Él nos está regalando. Mefibosé está en Lodebar, ¿verdad? Y él escucha esta frase: el rey te llama. ¿Y qué hace Mefibosé? Él va al rey. Y Dios nos hace una invitación a nosotros también. Y te llama a ti, me llama a mí. Tú estás en tu Lodebar, tú estás en tu situación más difícil, en tu angustia, en tu dolor. Pero Dios te dice: ven, porque yo quiero que estés en mi mesa. Yo quiero que estés conmigo. Tranquilo, yo te voy a limpiar, yo te voy a sanar. Yo te voy a dar lo que mereces. Lo que quizá perdiste, yo te lo voy a dar. Y esto es algo, como te decía al principio, yo no entenderé nunca la historia de Job al 100%. Pero sí sé que la historia de Job acaba bien. Que Dios actúa en medio de la vida de Job. Y hay gozo en la vida de Job. No hay angustia, no hay tristeza, no hay dolor. Porque Dios pone su mano y le dice: Job, ven, porque yo te llamo para que te sientes en mi mesa. Pero hay una parte que le toca a Mefibosé. Hay una parte que te toca a ti, que me toca a mí, que es ir ante el rey. Ponernos delante del rey. Y dejar, fíjate, no ya tú no, ni yo, sino que sea el rey el que empieza a ordenar, el que empieza a decir esto, lo otro, vamos a hacer aquí, te vamos a limpiar, te vamos a cuidar, te vamos a dar todo. Yo no sé si tú estás entendiendo esta palabra en esta mañana, pero hay una invitación de parte del Señor. No sé si vienes desanimado, no sé si vienes angustiado, no sé si vienes triste, no sé si te sientes que estás en un Lodebar, pero hoy el rey te invita y lo único que te dice es: ven a mi mesa. Yo tengo un pacto hecho con Jesús para que tú tengas parte. Yo tengo misericordia de ti. Yo no me he olvidado de ti.